Hola, mi nombre es Luisa Fernanda Esparza León. Soy del grupo 101, estudio en la Universidad de La Salle Bajío, Campus Campestre. Y este es mi proyecto, mi video de anatomía humana sobre los huesos del cráneo. Espero lo disfruten. El hueso frontal es un hueso impar y simétrico. Se encuentra en la parte más anterior del cráneo. Está situado por delante de los parietales, del etmoides y del esfenoides. Por abajo se articula con el etmoides, con los huesos nasales, con los huesos cigomáticos, con los lagrimales y con las maxilas. Este hueso presenta tres caras. La primera cara es la anterior. En la línea media presenta los vestigios de la sutura metópica. En la parte inferior de esta se observa una saliente llamada glabela o eminencia frontal media. Este hueso, por su vista extracraneana, es un poco convexa, a salvo de sus sienes que son ligeramente cóncavas. Los lados de la glabela presentan dos salientes arqueadas y romas llamadas crestas supraorbitarias. Por arriba de las crestas supraorbitarias presentan dos salientes llamadas eminencias frontales laterales. En la parte inferior de estas se encuentran los bordes orbitarios, cada uno de los cuales está limitado por dos procesos: el proceso orbitario medial y el proceso orbitario lateral. En su cara inferior es la porción orbitonasal del frontal. En la línea media presenta una incisura etmodial con forma de U. La rama transversal de la U se llama saliente espinonasal del frontal. Este hueso también presenta bordes anterior, superior y posterior. El anterior es el borde orbitario romo en la parte medial y afilado en la parte lateral. Entre ambas porciones se encuentra la incisura supraorbitaria. En su parte medial se encuentra otra menos pronunciada llamada incisura frontal. Su borde superior se articula con los parietales. En su porción inferior se articula con las alas mayores del esfenoides. Este hueso también presenta bordes, el anterior, el superior y el posterior. El anterior es el borde orbitario romo en la parte medial y afiliado en la parte lateral. Entre ambas porciones se encuentra la incisura supraorbitaria, por donde pasan los vasos y nervios supraorbitarios. En su parte medial a esta incisura se encuentra otra menos pronunciada, llamada incisura frontal medial, por donde pasan los vasos frontales mediales. Entre los dos procesos orbitarios mediales de este borde se encuentra una incisura en forma de V invertida, que se articula con los huesos nasales, por lo que se denomina incisura nasal. Su borde superior se articula con los parietales. En su porción inferior se articula con las alas mayores del esfenoides. Su borde posterior, en la línea media, presenta la incisura etmoidal y a los lados de esta se articula con las alas menores del esfenoides. Bueno, voy a hablar de su cara posterior o endocraniana, que es cóncava. En la parte más inferior de la línea media tiene un semicanal que al articularse con el proceso cristagalileo del etmoides forma el foramen ciego, por donde pasa una vena emisaria llamada vena de Hesperino, que comunica las venas nasales con el seno sagital superior. Por arriba de este foramen se encuentra la cresta frontal, donde se inserta la hoz del cerebro, y que pronto se bifurca para formar el surco del seno sagital superior. A nivel del techo de las cavidades orbitarias, esta cara endocraniana del frontal presenta las eminencias orbitarias, donde se apoyan los lobos orbitarios del cerebro, que producen una serie de pequeñas salientes llamadas eminencias mamilares,
entre las cuales se encuentran otras tantas depresiones que dan la apariencia de ser huellas digitales. Ahora voy a hablar del hueso parietal. Es un hueso par-situado por detrás del frontal, por arriba del temporal y por delante del occipital. Ocupa la parte lateral y superior de la bóveda del cráneo. Tiene dos caras, la lateral y la medial. La lateral es convexa y lisa y en la parte inferior presenta dos líneas cóncavas hacia abajo, la línea curva temporal superior, donde se inserta la fascia del músculo temporal, y la línea curva temporal inferior, donde se inserta el músculo temporal. Arriba de esas líneas se encuentra una saliente llamada eminencia parietal. Su cara medial es cóncava. En la parte medial presenta la fobia parietal, que corresponde con la eminencia parietal de la cara exocraniana. Esta cara presenta varios surcos producidos por la arteria meningia media. Cerca del borde superior y parietalmente a él existe una semicanal que con el hueso del opuesto forma el canal del seno sagital superior. A los lados de este canal se encuentran las fobias subaracnoides de Paccioni, donde se alojan las granulaciones subaracnoides de Paccioni. En el tercio posterior del canal mencionado se encuentra el foramen parietal, por donde pasa una vena que comunica las venas exocranianas con las endocranianas. Vena emisaria de Santorini. Este tiene 4 bordes. El superior o sagital se articula con el parietal opuesto y forma la sutura interparietal o sagital. El inferior, que es cóncavo y se articula con la escama del temporal. El anterior se articula con la escama del frontal, formando la sutura coronal. El posterior se articula con el occipital, formando la sutura lamboidea. Este presenta 4 ángulos, al igual que 4 bordes. El primero es el anterior superior, se articula con el frontal y el parietal opuesto, formando la sutura brecma. El anterior inferior se articula con el frontal y el ala mayor de los fenones, formando la sutura terión. La posterior superior se articula con el occipital y el parietal opuesto, formando la sutura lambda. Y el posterior inferior se articula con la porción mastoidea del temporal y con el occipital, formando la sutura asterión. Este hueso está formado de 2 capas de tejido compacto, entre las cuales hay una capa de tejido esponjoso, es diploide. Ahora voy a hablar del hueso occipital. Es un hueso impar, mediano y simétrico. Se encuentra en la parte posterior inferior del cráneo, por detrás de los parietales, de los temporales y de los esfenoides. En su parte inferior presenta un gran orificio de diámetro anteroposterior mayor que el hueso transverso. El foramen magno, por donde penetra el cráneo, la médula espinal y sus envolturas meninges, las raíces de los nervios accesorios y las arterias vertebrales. Por delante del foramen magno se encuentra una superficie cuadrangular llamada superficie basilar, y por detrás del foramen magno se encuentra un segmento de esfera, la escama del occipital. Bueno, aquí en el video pues se ve que señala la superficie basilar. Como lo mencionaba, está por delante del foramen magno y es de superficie cuadrangular. Esas son las masas laterales, como dice. Y pues atrás de las masas laterales y del cuerpo basilar o superficie basilar se encuentra la escama del occipital, como ya había mencionado. Es un segmento de esfera. Este hueso también tiene 2 caras. La que se está viendo en el video es la anterior superior, que es endocraniana y presenta de adelante hacia atrás el clivo, los tubérculos yugulares, la escama. El clivo corresponde a la cara superior de la superficie basilar. Es cóncavo transversalmente y aloja el bulbo raquídeo y la protuberancia anular. Los tubérculos yugulares están situados a los lados del foramen magno y por detrás presentan el canal del seno simoideo y el proceso yugular.
La escama, la cara anterosuperior de la escama es cóncava y lleva en la línea media a partir del foramen magno una cresta llamada cresta occipital interna, que por arriba termina en una silente llamada protuberancia occipital interna. A los lados de esta parten hacia los lados dos canales horizontales o canales del seno sigmoideo. Por encima de la misma protuberancia se encuentra el canal del seno sagital superior. La confluencia de estos canales forma la presa de Erófilo. La cresta occipital interna y los canales antes mencionados dividen a la escama en 4 foveas, 2 superiores o cerebrales y 2 inferiores o cerebrales. Su cara posterior inferior es exocraniana y de adelante hacia atrás presenta la superficie basilar, los cóndilos de occipital y la escama del occipital. La superficie basilar se articula con el esfenoides de adelante hacia atrás. Tiene el tubérculo faríngeo, la fosita faringeo-navicular, las crestas musculares y la superficie basilar del occipital forma el techo de la faringe. Los cóndilos del occipital a los lados del foramen magno forma ovoide y se articulan con las cavidades glenoides del atlas. La escama del occipital es convexa. Partiendo del foramen magno presenta la cresta occipital que termina superiormente en una saliente llamada protuberancia occipital. Voy a hablar del hueso temporal. Está situado en la parte lateral media inferior del cráneo. Es un hueso par. Contiene el órgano vestíbulo coclear. Y en los fetos está dividido en 3 porciones: la escama, el hueso timpánico y la roca o porción petrosa. Se articula por delante con el esfenoides, por detrás con el occipital y por arriba con el parietal. Este hueso lo estudiamos en 2 porciones, la exocraniana y la endocraniana. Su porción exocraniana tiene 2 caras lateral e inferior. La cara lateral tiene el proceso mastoideo. Por arriba, detrás del meato acústico externo, se encuentra una saliente llamada espina suprameática y la escama. El proceso mastoideo de su cara lateral inserta los músculos esternocleidomastoideo, trapecio, esplenio y larguismo de la cabeza. Muy bien. Por arriba y detrás del meato acústico externo se encuentra una saliente pequeña llamada espina suprameática y en la escama es una amplia superficie que sirve de inserción al músculo temporal. En su cara inferior, de atrás hacia adelante, se encuentra la incisura mastoidea, el proceso estiloideo, el foramen estilomastoideo, la fosa yugular, el canal carotídeo y el foramen yugular. La incisura mastoidea se inserta al vientre posterior del músculo diástico. El proceso estiloideo es largo y sirve de inserción a los músculos estilogloso y estilofaringeo, estiloideo y a los ligamentos estilomandibular y estiloioideo. El foramen estilomastoideo sale al nervio facial. La fosa yugular se aloja al comienzo de la vena yugular y el canal carotídeo, donde penetra el cano de la arteria carótida interna. El foramen yugular se forma las articulaciones al hospital. Su porción endocraniana, a nivel de la escama, presenta surcos producidos por la arteria meningia media. A nivel de la roca presenta la cara anterior. De lateral a medial presenta las siguientes estructuras: la meningia arquidea, al tacmen timpani, o techo de la caja del tímpano, el canal del nervio petroso mayor y la fobia de Gasser, donde se aloja el ganglio de Gasser. La cara posterior de lateral a medial presenta las siguientes estructuras: el canal del seno sigmoideo, el conducto endolinfático y el meato acústico interno, por donde penetra la roca, el nervio facial, el nervio intermedio de Whisper, el nervio vestinoclear y la arteria laberíntica.
El borde superior separa las dos caras de la roca y presenta el canal de seno petroso superior. El ápex está dirigido hacia adelante y hacia la línea media. Se articula con el esfenoides formando el foramen lacerado, por donde pasan los vasos y nervios vidianos. Este hueso tiene las cavidades neumáticas, el meato acústico externo, el antro mastoideo, las celdillas mastoideas, el oído medio que se encuentra en el interior de la roca, el oído interno, el canal carotidio y el acueducto del facial. Este hueso es de estructura delgada y está formado por las láminas compactas que encierran una capa de tejido esponjoso. La roca es la única que está formada por tejido compacto. Ahora vamos a hablar del etmoides. Es un hueso mediano, simétrico, se halla situado en la parte anterior y media de la base del cráneo. Es esa parte amarilla que se ve ahí. Por delante del esfenoides y encajado parcialmente en la incisura etmoidal del frontal. Está constituido por una lámina vertical situada en la línea media, una lámina horizontal cribosa que corta la precedente en un punto vecino a su exterior superior. Y de los extremos de esta lámina horizontal se desprenden las masas laterales o laberintos etmoidales. Está conformado por la lámina vertical y la lámina horizontal. La lámina vertical consta de dos partes: el proceso Cristagalli, situado por encima de la lámina horizontal, dentro de la cavidad craneana. Tiene un borde anterior que se articula con el frontal, formando el foramen ciego y un ápice donde se inserta la voz del cerebro. Y la lámina perpendicular, su borde posterior se articula con el vómer y su borde inferior se articula con el cartílago del septo nasal. El vómer, la lámina perpendicular del etmoides, y el cartílago forma el septo nasal. La lámina horizontal es de forma cuadrangular, alargada de delante a atrás, cuyos lados se articulan con la incisura etmoidal del frontal. Está perforada por múltiples forámenes, por lo que se le da el nombre de lámina cribosa. Presenta una cara superior dividida en dos porciones por el proceso Cristagalli, las cuales son acanaladas de adelante a atrás. Se denominan canaladuras olfatorias, ya que alojan a los bulbos olfatorios. Por los forámenes de esta lámina pasan los nervios olfatorios. La cara inferior de la lámina horizontal forma parte de la vulva de las cavidades nasales. Este hueso también presenta lo que se le llama laberintos etmoidales, que tienen diferentes caras y es de forma cúbica. La cara superior presenta semicendillas, que al articularse con otras similares da la incisura etmoidal del frontal. Forman las endillas frontoetmoidales. En la sutura frontoetmoidal se encuentran los canales etmoidales anterior y posterior, que comunican la órbita con los cuales canales olfatorios. También presenta la cara inferior, que presenta semisendillas que al articularse con la maxila y el palatino forman las endillas etmoidomaxales y etmoidopalatinas. Esta cara presenta una saliente llamada proceso enchinado. A su cara posterior lleva semisendillas que al articularse con el cuerpo del esfenoides forman las endillas etmoidosfenoidales. Su cara medial forma los 2/3 superiores de la pared lateral de las cavidades nasales, presentan dos láminas enrolladas sobre sí mismas. Las conchas superior y media de mayor tamaño, esta última, y numerosos forámenes que conducen a las células etmoidales. El espacio comprendido entre las conchas es el meato superior. Por debajo de la concha media se encuentra el meato medio. En la parte superior de la concha superior se observan dos pequeñas conchas accesorias, la suprema de Santorini y la de Sukanka. Ahí en el video podemos observar las conchas, y entre medio de esas conchas es lo que le llamamos meato. El en medio se llama meato medio. Y el espacio que vemos hasta arriba es el espacio que vemos arriba de la primera concha es el láptico. Luego vendría el meato superior, meato medio y meato inferior.
Y pues aquí en el video se puede observar cómo lo colocan para que se identifique el meato superior, meato medio, meato inferior y el ático, ya mencionados anteriormente. Muy bien. Y ahora hablemos del esfenoides. Es un hueso impar, radiado situado en la parte media y anterior de la base del cráneo, por detrás del frontal y del etmoides y por delante del temporal y del occipital. Presenta un cuerpo que ocupa la parte central, del cual se desprenden hacia los lados 4 procesos simétricamente colocados por pares, llamadas alas menores, alas mayores. Otros procesos dirigidos hacia abajo se denominan procesos pterigoideos. Su cuerpo tiene forma cúbica y presenta 6 caras. Y bueno, como podemos observar, está en el centro del cráneo. Ahí se puede ver de color verdecito. Más adelante se muestra una imagen para que se pueda identificar y ver bien sus alas, su cuerpo en general. Ese pedacito amarillo que se ve ahí es su cuerpo, llamada silla turca, y salientes de él vienen las alas menores, las alas mayores y los procesos pterigoideos. El cuerpo, podemos ver que es como una clase de mariposa. Ahí la silla turca es cóncava y la ala menor tiene forma triangular con base medial y lateral. Nacen por 2 raíces, una superior y otra posterior inferior. Ambas forman el canal óptico por donde pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. Su borde anterior se articula con el frontal. Su borde posterior, la parte medial, forma el proceso climoideo anterior. Su cara superior forma parte de la base del cráneo. La ala mayor posee 3 caras y 4 bordes. La cara posterior, que es endocraniana y cóncava. La cara anterior u orbitaria forma la pared lateral de la cavidad orbitaria y la lateral, que es exocraniana. Bueno, aquí podemos observar el hueso. Los procesos pterigoideos se implantan en la cara inferior del cuerpo del esfenoides por medio de raíces, una medial y otra lateral. Se prolongan hacia abajo en forma de láminas lateral y medial. La lámina medial es la parte superior de la fosa pterigoidea. La lateral sirve de inserción al músculo pterigoideo lateral. Presenta el proceso pterigoespinoso de Civini y formando un borde grueso. Los bordes de ambas láminas se separan formando un ángulo que se articula con el proceso piramidal del palatino. Muy bien, ahora hablemos del cráneo en general. Este conjunto formado por los 8 huesos ya descritos: el frontal, el etmoides, esfenoides y el occipital, que son huesos impares, y como huesos pares, el parietal y el temporal. Y luego se encontrarán los huesos, 14 huesos, que son los de las maxilas, los huesos nasales, etc. Este hueso se divide en 2 partes mediante una sección horizontal que pasa por la eminencia frontal media o glabela y por la protuberancia occipital externa. La parte superior a esta sección es la bóveda y la parte inferior es la base o piso. Aquí se lo están señalando con la línea amarilla. Y
esos son los huesos que mencioné que pasó por ahí. Está conformado por bóveda o calota y base o piso. La bóveda o calota es la escama del frontal, parietales, escama de los temporales, alas mayores del esfenoides y escama del occipital. Presenta una superficie exocraniana y otra endocraniana. Muy bien, aquí podemos ver la división de la base. Esta tiene dos líneas transversales, la bicigomática que une los tubérculos cigomáticos y la vivamastoidea que une los procesos mastoideos. Tenemos la zona anterior o facial que está constituida por el frontal, el etmoides y el esfenoides. La zona media o yugular que está constituida por el temporal, el ala mayor del esfenoides y la parte anterior del occipital. Y la zona posterior u occipital que corresponde a el hueso. Su forma endocraniana se divide en tres porciones que se van a ver ahorita, que es la fosa craneana anterior y la fosa craneana media. Muy bien, por aquí podemos observar los huesos, este sería el frontal, el occipital, los temporales y por ahí los parietales. Aquí presenta una sutura, que es la sutura frontoparietal, una sutura media y la otra que sería la parieto-occipital. Esta se llama sutura coronal, que está en la frontoparietal, la sutura sagital, que sería en la sutura media, y la sutura lambdoidea, o que está en la sutura parieto-occipital. Muy bien, comenzaremos con los huesos de la cara. Empezaremos con la maxila o maxila superior. Es un hueso par que constituye la pieza principal del macizo facial. En su parte inferior presenta una lámina horizontal, proceso palatino que une las dos maxilas, formando la mayor parte del paladar óseo, y en su borde inferior presenta los alvéolos donde se articulan los dientes superiores. Es de forma cuadrangular y presenta dos caras, la cara medial y que tiene la cara superior y la cara inferior. Muy bien, también por su cara externa podemos encontrar el proceso cigomático, el borde alveolar. También podremos encontrar el proceso frontal, el foramen infraorbitario, la espina nasal anterior, la eminencia canina. Ahí donde se ve la fosa canina podemos encontrar el foramen infraorbitario ya mencionado. Muy bien, aquí podemos observar la maxila por la cara medial. Esa parte gris que vemos ahí le podríamos llamar el palatino, que sería el hueso palatino. Ese que dice apófisis palatina o proceso palatino. También esta cara presenta el surco lacrimonasal, el seno maxilar, el tuber de la maxila, el proceso palatino, el borde alveolar, el canal incisivo, la espina nasal anterior, la cresta conchal, el proceso frontal y la cresta etmoidea. El conducto palatino que menciona ahí sería el canal incisivo.
también hablaremos del hueso cigomático. Este video lo escogí porque creo que aquí se logra ver muy bien cómo está el hueso. Esta es una vista anterior y una vista lateral. Este hueso está situado entre la maxila, el frontal, el ala mayor del esfenoides y el temporal. Ese sería el frontal y la maxila. Muy bien, hablaremos de su estructura o qué tipo de hueso es. Este hueso es un hueso par, como ya mencioné. Está formado por tejido compacto en la periferia y lo podemos observar en la flecha roja, y por tejido esponjoso en el centro y en la flecha azul. Está recorrido por el conducto cigomático, que tiene forma de Y. Se origina en la cara superior del proceso frontal. Ahora hablaremos de sus caras. Tiene una cara lateral, una cara medial y una vista superior también. En la cara medial es cóncava, forma parte de las fosas temporal y las fosas infratemporales. Por otro lado, su cara lateral es lisa y convexa, sirve de inserción a los músculos cigomáticos, presenta el foramen cigomático facial y terminación del conducto cigomático. La parte superior está cubierta por el músculo orbicular del ojo. Muy bien, ahora veremos los bordes del hueso cigomático. El primero es el anterosuperior, que es cóncavo y forma el borde lateral inferior de la base de la órbita. De este borde se desprende una lámina ósea dirigida hacia atrás, denominada proceso frontal. El otro es el posterosuperior, tiene forma de S alargada, con una parte horizontal que se contenía con el proceso cigomático del temporal, y una parte vertical. En este borde se inserta la fascia temporal. Ahí podemos observar el anterosuperior y el posterosuperior de color verde y el anterosuperior de color amarillo. Y luego vendríamos viendo el anteroinferior, que es dentado y casi recto. Se articula con el proceso cigomático de la maxila, es ese rojito. Y el posterior inferior, que es rectilíneo, grueso y rugoso. Muy bien, y ahora observaremos sus ángulos, que son 4. El primero es el superior, que se articula con el proceso orbitario lateral del frontal, que es el azul que vemos por ahí. Luego vendría el inferior, que se articula con el proceso cigomático de la maxila, el amarillo. El anterior se articula con el proceso cigomático de la maxila. El posterior se articula con el proceso cigomático del temporal, formado a ambos huesos del arco cigomático. Muy bien, ahora hablaremos de los huesos propios de la nariz o huesos nasales. Sinceramente este hueso es muy corto y pues así lo pueden encontrar. Son dos pequeñas láminas óseas unidas en la línea media de forma cuadrangular.
Por arriba se articulan con la incisura nasal del frontal y por atrás con el proceso frontal de la maxila. Presenta dos caras. Aquí tenemos la cara lateral y la cara medial. La cara lateral es subcutánea, sirve de inserción al músculo grosero. Y luego tenemos la cara medial, que forma la parte anterior de la bóveda de las cavidades nasales. Representa 4 bordes. El primero es el borde superior, que se articula con el frontal. El segundo es el borde inferior, que se une al cartílago de la nariz. El tercero, el borde anterior, por arriba se articula con la espina nasal del frontal y con la lámina perpendicular del etmoides. Y el resto del borde se articula con el hueso nasal opuesto. El borde lateral se articula con el proceso frontal de la maxila. Este hueso está constituido por tejido compacto y se me hace un hueso muy pequeño y muy fácil de explicar y de entender, y eso ha sido todo en realidad este hueso. Muy bien, ahora hablaremos del hueso lagrimal. Para mí este hueso es un hueso muy sencillo también de explicar y muy corto, así que es muy fácil de entender. Este hueso es par, no solo por tejido compacto. Este hueso está situado en la parte anterior de la pared medial de la cavidad orbitaria, por detrás del proceso frontal de la maxila y por delante de la lámina orbitaria del etmoides. Aquí lo vemos de una vista lateral, es de forma cuadrangular. Es ese pequeño cuadrito que se ve rosa dentro de las cavidades orbitarias. Para su estudio va a presentar 2 caras y 4 bordes. En la cara lateral presenta una cresta vertical, la cresta lagrimal posterior, donde se inserta el tendón reflejo del orbicular del ojo. La cresta termina abajo en un proceso en forma de gancho, llamado amulus lacrimalis, que forma el ósteo superior del canal lacrimonasal. La cresta divide esta cara en 2 porciones. La posterior se continúa con la lámina orbitaria del etmoides y la anterior contribuye a formar el canal lacrimonasal. Aquí podemos observar su porción anterior, que es la que decía que contribuye a formar el canal lacrimonasal. Y luego podremos observar la cara medial, que presenta un canal vertical que corresponde con la cresta lagrimal. En la parte posterior se articula con el etmoides, completando las celdillas etmoidolagrimales. La parte anterior contribuye a formar la pared lateral de las cavidades nasales. Ahora veremos los bordes. El borde superior se articula con el proceso orbitario medial del frontal y es el que está señalado con el punto rojo. Y luego viene el posterior, que se articula con la lámina orbitaria del etmoides, el inferior, que contribuye a formar el conducto lacrimonasal, que es el señalado, y el anterior, que se articula con el proceso frontal de la maxila.
Muy bien, ahora hablaré del hueso palatino. No pude encontrar video, así que puse imagen. Es un hueso par que está formado principalmente por tejido compacto. Solo el proceso piramidal presenta tejido esponjoso. Está situado en la parte posterior de la cara, por detrás de la maxila. Está formado por dos láminas, una horizontal más pequeña y otra vertical, unidas formando un ángulo recto. La lámina horizontal es de forma cuadrilátera y tiene dos caras y cuatro bordes. La cara superior es cóncava transversalmente, forma la parte posterior del piso de las cavidades nasales. La cara inferior es rugosa y forma la parte posterior de la bóveda palatina. Sus bordes son cuatro, como ya mencioné, el medial, el lateral, el anterior y el posterior. El medial se articula con el borde homónimo del lado opuesto, el lateral se une a la lámina vertical, el anterior se articula con el borde posterior del proceso palatino de la maxila. El posterior sirve de inserción a la fascia del velo palatino. Y luego podemos encontrar la lámina vertical, también es cuadrilátera con dos caras y cuatro bordes. La cara lateral presenta tres zonas, la anterior que se articula con el túber de la maxila, la posterior que se articula con el proceso pterigoideo y la media que se articula, deforma el fondo de la fosa infratemporal. La cara medial presenta dos crestas anteroposteriores, la inferior es la cresta conchal y la superior la cresta etmoidea. Sus bordes tienen el anterior, posterior, inferior y superior. El anterior se articula con el túber de la maxila, el posterior con la lámina medial proceso pterigoideo. El inferior en su parte anterior presenta los conductos palatinos menores. Este borde se une con la lámina horizontal y forman el proceso piramidal del palatino, que ocupa el espacio comprendido en la porción más inferior de las sus láminas del proceso pterigoideo. Y la superior presenta la incisura esfenopalatina. Sinceramente quería presentar un video para que se localizara mejor, pero no pude encontrarlo. De la concha inferior encontraba videos, pero sinceramente explicaba muchísimo para lo pequeño que es este hueso y para lo no es tan complejo como para explicarlo tanto. La concha inferior es un hueso par de forma laminar, adherido a la pared lateral de las cavidades nasales. Presenta dos caras, dos bordes y dos extremos. La cara medial es convexa, es la cara interna. A su mitad superior es lisa y la mitad inferior presenta rugosidades y surcos vasculares. La cara lateral es cóncava, forma la pared medial del meato inferior. Sus bordes superior se articula con las caras mediales de la maxila y la lámina vertical del palatino. Presenta tres procesos, el lagrimal que se articula con el hueso lagrimal y completa el canal lagrimo-nasal. El maxilar que contribuye a cerrar el hiato del seno maxilar y el etmoideal que se articula con el proceso uncinado del etmoides. El borde inferior es libre, grueso y convexo. Tiene extremos que son el anterior y el posterior que se articulan con las tres crestas conchales inferiores de la maxila y del palatino respectivamente. Cabe recalcar que este hueso está formado exclusivamente por tejido compacto. Y como dije en un principio, se me hace un hueso demasiado pequeño como para que lo hagan más grande. Es algo muy sencillo de explicar y de comprender. Seguiría el hueso Boomer, sinceramente de este sí encontré un video, pero quería ponerlo mejor así porque en el video no lo explicaba o no se veían bien las imágenes.
Este es un hueso impar situado en el plano sagital junto con la lámina perpendicular del etmoides y el cartílago. Forman el septo nasal. Es muy delgado, de forma cuadrangular, con 2 caras y 4 bordes. Las caras son planas y verticales. Presentan el surco por el nervio pterigopalatino interno. Los bordes son superior, inferior, anterior y posterior. El superior se abre de forma de ángulo diedro que se articula con la cresta esfenoidal inferior. Y como esta no alcanza el fondo del ángulo diedro, se forma un conducto llamado esfenomeriano medio. El inferior penetra en la cresta que forma los procesos palatinos de la maxila y la lámina horizontal del palatino. El anterior, en su parte superior, se articula con la lámina perpendicular del etmoides y el resto con el cartílago del septo. El posterior forma el borde medial de las coanas, que son los forámenes posteriores de las cavidades nasales. Su estructura, este hueso está formado solo por tejido compacto. Muy bien, ahora hablaremos de la mandíbula. Es un hueso simétrico, impar y mediano. Es un hueso móvil situado en la parte inferior de la cara. Se articula por arriba con el temporal. Posee un cuerpo y 2 ramas. Esa es la cara anterior, la que se muestra punteada. Es cutánea, lleva en la línea media una cresta vertical, resultado de la soldadura de las 2 mitades del hueso, y conocida con el nombre de sínfisis mandibular, que presenta en la parte inferior una saliente llamada protuberancia mentoniana. Hacia afuera y atrás de la cresta se encuentra el foramen mentoniano. También presenta una línea oblicua y sirve de inserción a los músculos plástima, depresor del ángulo oral y depresor del labio inferior. Más atrás se observa una línea saliente dirigida hacia abajo y hacia vasos mentonianos, que partiendo del borde anterior de la rama va a terminar en el borde inferior del cuerpo. En su cara posterior, bucocervical, en su porción inferior y a los lados de la línea media, presenta 4 tubérculos llamados procesos Jenny. En los 2 superiores se insertan los músculos genioglosos y en los 2 inferiores los genioideos, partiendo del borde anterior de la rama. Se encuentra una línea saliente, la línea miloidea, que se dirige hacia abajo y hacia adelante, terminando en el borde inferior de esta cara. Sirve de inserción al músculo miloideo. Inmediatamente por fuera los procesos Jenny, por encima de la línea miloidea, se observa la fobia sublingual, que aloja la glándula sublingual más afuera, y por debajo de dicha línea hay otra fobia de mayor tamaño llamada fobia submandibular, donde se aloja la glándula submandibular. Esta cara además presenta un surco subyacente a la línea miloidea del surco miloideo, por donde pasa el nervio miloideo. Muy bien, ahora seguiré con sus ramas, que son 2, la derecha e izquierda, y son aplanadas transversalmente de forma cuadrangular. Solo tiene caras. La cara lateral en su parte inferior presenta rugosidades para la inserción del músculo macetero. Su cara medial, en la parte media se encuentra el foramen mandibular, por donde se introduce a la mandíbula el nervio y los vasos alveolares inferiores. El borde anteroinferior del foramen mandibular es una saliente llamada língula mandibular, espina de Espitz. En la parte inferior y posterior de esta cara se encuentran las rugosidades para la inserción del músculo pterigoideo medial. Tiene bordes
El borde anterior está dirigido oblicuamente hacia abajo y adelante, se halla excavado en la forma de canal limitado por los labios. El borde posterior es liso y obtuso, el borde superior presenta la incisura mandibular y el borde inferior continúa con el borde inferior del cuerpo. Está formado por tejido esponjoso recubierto por una gruesa capa de tejido compacto. Tal vez por ser huesos muy pequeños no se pueden encontrar bien. Este es el hueso hyoides, es un hueso impar mediano y simétrico. Está situado en la parte anterior y superior del cuello, por arriba de la laringe, por debajo de la lengua y por debajo y atrás de la mandíbula. Es un hueso muy móvil y aislado, no se articula con otro hueso, está unido a la laringe por ligamentos y músculos. Básicamente está flotando en el cuello y nada más está sostenido por músculos y ligamentos. Tiene la forma de semicírculo con un cuerpo mediano y asiforme y unos cuernos laterales, los cuernos mayores y menores. Su cuerpo es convexo hacia adelante, su cara anterior está dividida por una cresta transversal, a su vez cruzada por una cresta media, formándose 4 depresiones, las superiores, las inferiores. La cara posterior es cóncava, corresponde a las conexiones con el cartílago tiroides, es decir, sirve de inserción al músculo tiroideo y a la membrana tiroidea. El borde superior sirve de inserción al músculo hiogloso y el borde inferior al esternocleidomastoideo. Sus cuernos mayores en su cara superior se insertan a los músculos hiogloso, constructor medio de la faringe, estiloideo y la polea de reflexión del diagástrico. En su cara inferior se inserta la membrana tiroidea y el músculo tiroideo. En sus cuernos menores están situados medialmente a los cuernos mayores y sirven de inserción al músculo estiloideo y a los músculos linguales. Este hueso está formado por tejido compacto, salvo en la base de los cuernos mayores donde presenta una pequeña cantidad de tejido esponjoso. Muchísimas gracias por su atención. Todos los videos fueron sacados de páginas de YouTube, pero todo fue explicado por mí y con todo lo que he estudiado y he entendido sobre las clases. Muchísimas gracias.